miércoles que viene es el Día Internacional de la Clase Trabajadora y que en casi todo el mundo, el 1 de mayo, celebramos nuestro día. Y para celebrar nuestro día se organizan actos y marchas masivas que esperemos haya una convocatoria para realizarlas en nuestro país, que levantan las demandas más sentidas, ya que el capitalismo imperialista solo nos ofrece cada vez más desigualdad y miseria, guerras y desastre ambiental, y nos lleva rumbo a la barbarie. Y esto no es una película de ciencia ficción, es lo que podemos ver sencillamente en cualquier noticiero. Pero para hacer un poco de historia, el 1 de mayo de 1886 en Chicago comenzó una gran huelga por la jornada laboral de 8 horas. Durante varios días, los obreros se enfrentaron a la policía. 8 dirigentes fueron enjuiciados y condenados, 3 a prisión y 5 a muerte. Lois Lane se suicidó en su celda para no ser ejecutado, mientras que el 11 de noviembre de 1887, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson y August Piest fueron ahorcados. Antes de morir, Piest les gritó a sus verdugos: la voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pueda yo decir ahora. En 1889, el Congreso de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en París, instauró el 1 de mayo en homenaje a los mártires de Chicago y como jornada internacional de lucha por los derechos de las y los trabajadores. Por lo tanto, no es el día del trabajo, como a algunos gobiernos les gusta decir, es el día de las y los trabajadores. Y a partir de entonces, a fuerza de huelgas y movilizaciones, en cada vez más países se fueron logrando las 8 horas y asimismo el 1 de mayo como jornada no laborable y paga por las patronales. Es decir, es una fecha que ha sido impuesta en el calendario mundial por la clase obrera y es un día menos de explotación capitalista. Ahora algunos datos. Sobre una población mundial de unos 7.900 millones de personas, 3.400 millones trabajan. Mayormente lo hacen a cambio de un salario, ya que aún subsisten nichos de trabajo esclavo o semiesclavo. Si a ese 43% directo le sumamos los millones de trabajadores desocupados, los millones de trabajadores ya jubilados y los millones que constituyen sus familias, resulta evidente que la mayoría de quienes habitamos este planeta somos parte de la clase trabajadora. La única clase que con su trabajo produce todos los bienes y servicios. Desde ya, entre otras divisiones reales o alentadas por la burguesía, esa clase está fragmentada por la precarización, con más de la mitad en condiciones de informalidad. Esto afecta más a las mujeres, que constituimos más del 40% de la fuerza laboral mundial. Pero ninguna de esas debilidades invalida el hecho contundente de que, lejos de la campaña neoliberal sobre una supuesta reducción de la clase trabajadora y su rol, esta existe, es masiva, crece y lo decisivo, en todos lados sigue defendiendo con uñas y dientes sus derechos atacados por este capitalismo en crisis sistémico, cada vez más explotador y más depredador. Es que bajo el capitalismo imperialista, en su actual etapa de decadencia y polarización social, ya no solo no hay ningún estado de bienestar genuino, sino que hace rato se ha transformado en un estado de malestar obrero, juvenil y popular que se expresa en luchas, rebeliones e insurrecciones. Y quiero mencionar solo algunas. El 2022 se inició con un levantamiento popular en Kazajistán. Ya el pueblo de Ucrania lleva 2 años de resistencia armada frente a la invasión rusa. Una inédita semi-insurrección popular en Sri Lanka derribó a un gobierno ajustador el año pasado y el mismo año hubo fuertes huelgas en Europa Occidental. Un destaque especial merecen las masivas huelgas y movilizaciones en los países imperialistas, porque se trata de los bastiones más poderosos de la clase obrera mundial por su peso social. En Europa dio el puntapié la oleada huelguística en Gran Bretaña,
mostrando la recuperación de su clase trabajadora desde la derrota que en 1985 la asestó Margaret Thatcher. Hubo huelgas en Italia, Alemania, el Estado español, Portugal y paros generales en Bélgica, Grecia y Chipre. En Francia, la clase obrera podría volver a la carga por aumentos salariales y viene de un proceso increíble de unión obrero-estudiantil contra la reforma previsional de Macron. También en Inglaterra, la clase trabajadora sale a pelear por sus condiciones de trabajo y de vida. Por supuesto, nada de esto, o muy poco de esto, reflejan los medios de comunicación masiva. En los Estados Unidos hubo huelgas del sector docente, en especial del universitario, los ferroviarios, trabajadores de los depósitos de Amazon, medida que se extendió por 30 países, la cadena de bares Starbucks, y podría seguir mencionando luchas, los telefónicos de México, los docentes en Bolivia, que por cierto antes de ayer también tuvieron grandísimas movilizaciones con una importantísima represión, los portuarios y camioneros en Chile, hubo un levantamiento indígena en Ecuador, y el principal motor de estas luchas que cruzan el mundo entero, es el reclamo por los salarios que se deterioran sin pausa ante la inflación y por las condiciones laborales, o por el derecho a sindicalizarse, o contra los despidos y cierre de empresas. En nuestro país, como se mencionaba, hemos protagonizado jornadas importantísimas como la del paro general del 24 de enero. Disculpe que la interrumpa, vaya cerrando, por favor. Como la del paro general del 24 de enero, y nos preparamos para hacer activo el próximo del 9 de mayo. Y ayer nomás fuimos parte de una marcha histórica en nuestro país en defensa de las universidades y de la educación pública. Sin embargo, todos los partidos, Milei, la UCR, el PJ, el MPN, todos en algún momento se hacen los malos, pero la verdad es que se hacen pis de miedo cuando hay que tocarle los intereses a los poderosos. Ninguno se anima. Milei, y con esto voy cerrando, juró en campaña que el ajuste necesario para sacar al país adelante lo pagaría la casta, y sin embargo, cada vez deja más claro el desprecio por los más humildes, por los más postergados y por el conjunto de la clase trabajadora. Y son estos sectores quienes pagan con sufrimiento y postergaciones este brutal ajuste. Sin ir más lejos, hace un tiempo, hasta Cristina decía que controlar al poder económico concentrado es una fantasía. Pero no es ninguna fantasía, es nada más y nada menos que lo que hace falta para salir de este desastre. Es increíble, son capaces de aceptar que un pueblo entero se muera de hambre antes que imaginarse tocando los intereses de los poderosos.